Gloria sea al Señor, al único que se lo merece, al Santo de Israel, al Todopoderoso, al Rey de Reyes, Señor de Señores, al único que fue capaz de llevar sobre sí los pecados que nosotros deberíamos de haber pagado. A Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros, al León de Judá, al Eterno que ha estado desde los siglos de los siglos. Toda honra y toda gloria sea para Él. Él merece honra, gloria y poder. Toda rodilla se doblará y cantará delante de Él. Quiero levantar a ti mis manos, Señor, y ofrecer adoración y ofrecer esta voz. Quiero agradecerte por lo bueno que has sido con la iglesia, porque aún no mereciéndolo nos amas. Creo en ti, creemos en ti, la iglesia de Jesucristo cree en ti. Cantémosle a Él, creo en ti. Descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, lo que harás en mí.
sea el Señor. Su presencia es exquisita. Amén. Cante con nosotros este canto. Exquisita presencia de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Exquisita presencia, presencia de Dios, llena mi vida de tu amor. Exquisita presencia, presencia de Dios, llena mi vida, llénala de ti. Aleluya. Llena mi vida, llénala de ti. Exquisita presencia, presencia de Dios, llena mi vida de tu amor. Exquisita presencia, presencia de Dios, llena mi vida, llénala de ti. ¡Aleluya! Llena mi vida, llénala de ti, llénala de ti, Señor. Exquisita presencia, presencia de Dios, llena mi vida, llénala de ti. Exquisita presencia de Dios, exquisita presencia, presencia de Dios. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Él nos ha creado, somos su creación y Él nos ha hecho con un propósito. Amén, gloria a Dios. Para alabarle, para exaltarle, para predicar su palabra en los momentos difíciles que la humanidad está viviendo.
nosotros tenemos que llevar el mensaje. El canto dice: proclamaremos tu majestad, Señor, que tú nos creaste y te alabaremos. Gloria a Dios. Tú nos creaste con un propósito. Para alabarte, para tu gloria manifestar, cada día sobre la tierra anunciaremos tu gran bondad. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Tú nos creaste, Señor, nos creaste con un propósito, para tu nombre glorificar. Cada día sobre la tierra clamaremos tu majestad. Nos creaste para alabarte, aleluya, para tu gloria manifestar. Cada día sobre la tierra anunciaremos tu gran bondad. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor,
exaltar tu nombre, Señor, por siempre, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. También eres nuestra roca, eres nuestro escudo, eres nuestro castillo y eres nuestro libertador. Confiaremos en ti, Señor. Aleluya. Bendito sea Jehová, quien adiestra mis manos a pelear. Bendito sea Jehová, quien adiestra mis manos a pelear. Mi roca, mi escudo, mi castillo y mi libertador, mi gloria, mi fuerza en él. Una vez más, bendito sea Jehová, bendito sea Jehová, quien adiestra mis manos a pelear. Bendito sea Jehová, quien adiestra mis manos a pelear. Mi roca, mi escudo, mi castillo y mi libertad, mi gloria, mi fuerza, en él confiaré. Los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán, correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jehová, no se fatigarán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jehová. Bendito sea Jehová, quien adiestra mis manos a pelear. Bendito sea Jehová, quien adiestra mis manos a pelear. Mi roca, mi escudo, mi castillo y mi libertad, mi gloria, mi fuerza, en él confiaré. Los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán, correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová. Bienvenidos a la prédica del domingo de la Iglesia Bracewood, Asamblea de Dios y del Campo Hispano. El título del sermón de esta mañana se acerca el juicio. La Capilla Sixtina es una capilla del Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano, la residencia oficial del Papa. Se trata de la estancia más conocida del conjunto palaciego. La fama de la Capilla Sixtina se debe principalmente a su decoración al fresco y especialmente a la bóveda y el testero con el juicio final, ambas obras de Miguel Ángel. Habían pasado 25 años desde que se pintó la Capilla Sixtina del Vaticano en Roma, cuando entre los años 1536 y 1541
Miguel Ángel comenzó a trabajar en la obra monumental llamada Juicio Final, en la fachada de la capilla. A estas alturas, como un artista mayor, decidió crear un nuevo estándar para esta escena famosa entre los artistas del Renacimiento. En lugar de posicionar a las personas según su posición social, vestidas con el atuendo común de ese lugar en la sociedad, colocó figuras desnudas totalmente iguales ante el trono de Dios, sin nada detrás de que esconderse. Despojado de rango, cada persona se enfrentó a Dios en la verdad de su propio estado físico vulnerable. La escena mostraba gráficamente la separación de los bienaventurados y los condenados, con los salvados ascendiendo a la izquierda y los condenados descendiendo a la derecha, silenciando los colores. Por una razón específica, el fresco está dominado por los tonos de la carne y el cielo, porque estos indican el punto de toda la escena, mientras el cielo se traga la mortalidad. La descripción de la segunda venida de Cristo y el correspondiente juicio eterno de Dios de toda la humanidad fue capturada en una escena artística abrumadora. Aunque Miguel Ángel era amado por artistas y estudiantes, muchos lo rechazaron cuando se dio a conocer por primera vez su pintura. El artista fue acusado de ser insensible al decoro, incorporar desnudos y rechazar las convenciones sociales aceptadas. De hecho, el maestro de ceremonias del Papa, Blagio de Cesena, dijo sobre la pintura que fue en su mayoría una vergüenza que en un lugar tan sagrado se hayan representado todas esas figuras desnudas, exponiéndose tan vergonzosamente, y calificó la obra como adecuada para los baños públicos y tabernas. Miguel Ángel introdujo el rostro de Cesena en la escena como Minos, juez del inframundo, y le dio un par de orejas de burro, que significa tontería, con la desnudez del crítico cubierta por una serpiente enroscada. Cesena no entendía cómo sería el día del juicio, mientras que Miguel Ángel no predicó claramente por medio de su arte. Hermanos, les cuento esto para decirles que en el día del juicio delante de Dios no habrá secretos de ninguna clase. Dios va a ver todo, no podremos esconder algo de Él. No habrá ropa para distinguirnos, no habrá títulos para elevarnos, no habrá riquezas para impresionar, no habrá obras tras cuales escondernos y no habrá excusa alguna. Estaremos completamente expuestos delante de Dios, y es lo que Miguel Ángel quiso mostrar en su pintura El Juicio Final. Estaremos solos en ese entonces y completamente sin cobertura, sin disfrace, sin alguna cosa que quizás nos cubra de la vista de Dios. En el caso de la última carta de Pedro, de la primera a la segunda, Pedro nos informa de 3 datos relativos a la venida de Cristo. Primer dato, hay que cuidarnos de no dejarnos contaminarnos por el mundo y no olvidar los mandamientos relativos a la venida de Cristo. Segundo, debido a que viene el juicio y viene como ladrón en la noche, es necesaria la preparación. Tercero, la mayoría de la gente rechazará burlándose de la noción de ese juicio, y eso no debería sorprendernos. Un sinopsis de segunda de Pedro es en el primer capítulo. Pedro ofreció un modelo del creyente fructífero y seguro que seguía a Dios, ofreciendo una escala con la que podemos comparar nuestro caminar.
En el segundo capítulo de Segunda de Pedro, Pedro ofreció un modelo de los maestros engañosos que trabajan para dañar la causa de Jesús en el mundo. En el último capítulo, el capítulo 3, Pedro nos presenta una imagen de todo un periodo de tiempo, un juicio que está por llegar y lo que todo creyente debería hacer al respecto. Abra su Biblia a Segunda de Pedro, el capítulo 3 y el verso 1 al 13. Pero voy a enfocarme primero en el verso 1. Segunda de Pedro, capítulo 3 y el verso 1, lo voy a leer en 3 diferentes versiones. La primera, la Reina Valera, 1960. La segunda, la Nueva Versión Internacional. Y la tercera, Dios habla hoy. La primera dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. En Segunda de Pedro, capítulo 3 y el verso 1, la Nueva Versión Internacional dice: queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que les escribo. En las dos he procurado refrescarles la memoria para que con una mente íntegra. Segunda de Pedro, capítulo 3 y el verso 1, según Dios habla hoy. Esta es, queridos hermanos, la segunda carta que les escribo. En las dos he querido con mis consejos hacerlos pensar rectamente. La palabra limpio significa literalmente separado. Pedro quiere hablar de una separación aquí. Según una derivación, al ser tamizado, o sea, filtrado, según otro, el ser sostenido a contraluz. De allí que llegue a significar inmaculado. Cuando Pedro nos dice que debemos de un limpio entendimiento en cuestión de la Reina Valera, y una mente íntegra, la palabra íntegra, y en cuestión de Dios habla hoy rectamente, está hablando de filtrar nuestra mente de cosas que no ayudan para el entendimiento y comprensión de la palabra de Dios y para servir a Dios. Aquí probablemente significa no manchado de sensualidad o posiblemente de engaño. Acaba de hablar de los falsos maestros que están entregados a la sensualidad y al engaño. Y aquí nos dice que nuestra mente la filtremos, pongamos nuestros pensamientos a la luz de la palabra de Dios, del cielo celestial, y filtremos nuestros pensamientos, los limpiemos, que no dejemos que nada corrompa nuestro entendimiento, comprensión de la palabra de Dios. Pedro está queriendo despertarnos a las noticias que nos bombardean todos los días, y que tengamos cuidado de dónde nosotros derivamos nuestras convicciones eternas. Quiere que nos examinemos, que examinemos las noticias a la luz de su palabra, y que con cuidado, tamizando, filtrando, examinarlas ante la luz de la palabra de Cristo. En Segunda de Pedro, el capítulo 1 y el verso 13, lo enfatiza también, porque nos dice: pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Pedro quiere despertar la iglesia de aquel entonces, y por inspiración del Espíritu Santo quiere despertar la iglesia de hoy. Pedro teme que el pueblo de Dios caiga bajo el engaño que se promueve en nuestros días. La palabra entendimiento significa la facultad de reflexión y comprensión morales. Por consecuencia, nos amonesta contra la sensualidad y engaño que nos rodea. Pedro pide que la iglesia se mantenga pura en cuestión de moralidad para que pueda discernir los tiempos correctamente. Jesús, hablando de la generación de sus días, en Mateo capítulo 16 y el verso 3, les dice: y por la mañana hoy, dice la gente, hoy habrá tempestad,
porque tiene arrébolos el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Y les digo esto porque Pedro no quiere que nosotros caigamos en esa categoría, que podemos discernir los tiempos económicos, quizás los climas, pero no podemos discernir los tiempos espirituales que están delante de nosotros, lo que está pasando. Y Pedro nos amonesta que cuidemos de no dejar nuestra mente ser corrompida, contaminada con la corrupción que gobierna nuestro mundo, las noticias, los acontecimientos. Pedro nos informa que nos preparemos y que estemos listos para el uso constante de nuestro entendimiento. Debemos tomar nuestra información de la palabra de Dios y no de la cultura popular. Para presentar la idea, Pedro escribió: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Que podemos relajarnos de repente, dejar de ser vigilantes en cuestión de lo que estamos permitiendo que entre por nuestros oídos y que sea registrado en nuestras mentes. Nos dice en el verso 2, ¿con qué fin quiere despertarnos nuestro limpio entendimiento? Es para que tengamos memorias de las palabras y no las confundamos con medias verdades o con otras verdades que no son bíblicas y que contradicen la palabra de Dios. Dice: yo quiero despertarlos en ustedes y los exhorto a su limpio entendimiento para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Pedro esencialmente señaló que los creyentes necesitan que sus mentes se involucren en las palabras dadas a conocer en las Escrituras y de Jesús y de sus apóstoles, o sea, las Escrituras por medio de los profetas, luego por medio de Jesús y por último por medio de los apóstoles. Aquí promovió la necesidad de identificar la fuente adecuada de verdad para el cristiano. Es la palabra de Dios. Todo tiene que ser filtrado por la palabra de Dios. Tiene que ser puesto a la luz de la palabra de Dios. Y luego podemos decidir si esto es verdad o no, esto hay que descartarlo. En una era de internet en la que Google todo lo que no sabemos, es aún más necesario prestar atención a esta advertencia de Pedro. La fuente de la verdad no es irrelevante, mis hermanos, ya que la mayoría de los medios de comunicación representan un punto de vista no favorable al punto de vista de la Biblia. Estamos en esos días. Hay un ataque contra la Biblia como un libro digno de atención y de respeto. Por lo tanto, Pedro comenzó con una simple advertencia. La verdad se puede encontrar en una consideración más cuidadosa de la palabra revelada de Dios por medio de los santos profetas, por el mismo Señor y últimamente por los apóstoles. Si tenemos nuestras mentes limpias de contaminación sensual, inmoral, engaño, podremos concentrarnos con mayor claridad a las amonestaciones de tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento relativo a la venida de Cristo. Segunda de Pedro, capítulo 1 y el verso 1, es importante que notemos, cuando Pedro escribe esta epístola como la primera, se llama el Simón Pedro, pero se identifica como siervo y apóstol de Jesucristo. Usa su título de autoridad. Pedro usa este título con énfasis, hermanos. Él espera que el pueblo primeramente lo reconozca por quien es y lo reconozca como una figura autoritativa, escogida, llamada, ungida y enviada por Dios. No está hablando como un hermano en Cristo, un hijo de Dios. Está hablando como apóstol de Jesucristo, hermanos. Pues quiere que tengamos memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas
el Señor Jesucristo mismo y luego por último los apóstoles que el Señor escogió. Pedro le está dando peso a lo que está escribiéndonos, a lo que está diciendo, a lo que nos dice en estas dos cartas de él. Y incidentalmente, según comentaristas, Pedro le faltaba poco y apresuradamente escribe primera de Pedro y luego segunda de Pedro, y para él no era gravioso repetir las mismas cosas, porque ya que él se graduaba a la vida eterna, o sea, moría, quería estar seguro que la iglesia que permanecía iba a estar informado sobre estos asuntos de los últimos días. Primero, no es un mensaje nuevo, es lo que nos está diciendo Pedro aquí. Dios nos ha dicho lo mismo desde los profetas hasta Jesús y luego los apóstoles. Con el tiempo Dios añade más detalles, pero sigue siendo el mismo mensaje relativo a la venida de Cristo. Con el tiempo las piezas del rompecabezas comenzaron a formar el verdadero o el retrato con mayor claridad, pero no cambia el mensaje de la venida de Cristo. Segundo, cuanto más se repite, más importante, más seria la cosa. Cuando Dios repite algo, Él está llamándonos la atención. Cree que es lo que pide Pedro de nosotros, si Dios lo repitió en el Antiguo Testamento, lo repite en el Nuevo Testamento y luego lo repite por los apóstoles por medio de sus cartas, creo que Dios está llamando a que prestemos atención a los detalles de la venida de Cristo. Que si esperamos entender estos tiempos, tenemos que valorizar lo que importa delante de Dios, no para el mundo. Debemos de cuidar qué forma nuestros valores, qué motiva nuestras decisiones y qué mensaje proclamamos. Pedro nos dice que el mensaje de los profetas, el mensaje de Cristo Jesús y de los apóstoles es el mismo. No hay cambio de generación a generación. Por lo tanto, debemos prepararnos no solo para enfrentar el juicio, sino para encontrar la manera de seguir ofreciendo el mensaje de Cristo en un clima cada vez más hostil, más contrario contra la palabra de Dios. Ahora vamos a continuar leyendo en 2 de Pedro capítulo 3, continuando con el verso 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. A leer el verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos
y tierra nueva en las cuales mora la justicia. La preparación entonces concierne tanto a aquellos que rechazan a Dios como a aquellos que deben proclamar la verdad del juicio venidero, a una audiencia cada vez más cerrada al Evangelio y al día del juicio. Más seguido que antes, oigo de personas que creen que solo los culpables de los peores pecados irán al infierno. Déjeme repetirlo. Más seguido que antes estoy escuchando de personas que creen que solo los culpables de los peores pecados irán al infierno. Eso es lo que se cree. El razonamiento es que Dios es bueno y es incapaz de enviar a nadie al infierno, solo aquellos que lo merecen. Esto implica que uno merece el infierno y que uno merece el cielo. Y yo todo el tiempo he estado predicando que es por fe. Y Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero según el consenso de nuestros días, es que todos van a ir al cielo, excepto los de peores pecados. Eso sí lo merecen. Este es el razonamiento de nuestros días, que Dios es bueno y es incapaz de enviar a nadie al infierno. La idea es que entre más avanzan los tiempos, muchas personas o no creen en el gran juicio o creen que no es para ellos. Un escritor lo preguntó de esta manera: ¿alguna vez has notado que cuando una discusión se centra en una celebridad recientemente fallecida, alguien dice invariablemente, sé que está en el cielo burlándose desde el cielo de nosotros en este momento? No importa que su vida fue una vida de impiedad. Sus compañeros se refieren a él como si estuviera en un lugar mejor, como si estuviera con nuestro Padre Celestial. Mark Coppinger, profesor de apologética cristiana en el Seminario Teológico Bautista del Sur, ve un lamentable ejemplo de eso en el poema de 1941, High Flight se llama, que fue citado en homenaje a los astronautas que murieron en la explosión de 1986 del transbordador espacial Challenger. No todos los astronautas eran cristianos, hermanos, pero esto es lo que dicen. Pero nos dijeron que se deslizaron las amargas ataduras de la tierra para tocar el rostro de Dios. Ellos no tomaron en cuenta la vida que vivieron. Sin embargo, en el servicio fúnebre, esto es lo que dijeron: se deslizaron las amargas ataduras de la tierra para tocar el rostro de Dios. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está fe en Cristo? Algunas personas asumen que los difuntos están en el cielo porque no eran pecadores notorios. La gente quiere creer que los difuntos fueron al cielo porque saben, esta es una idea, porque saben que ellos mismos son pecadores y quieren creer que no son lo suficiente malos para ir al infierno. Dios de alguna manera entenderá al final que éramos muy buenas personas y según nuestro comportamiento general debería dejarnos entrar al cielo. En otras palabras, si Dios no los deja entrar al cielo, es injusto, es cruel. Dejen de decir que es bueno. Hay gente que no puede imaginarse de un pecado tan grave como para merecer un castigo tan severo como el infierno por toda la eternidad. La verdad es que muchos incrédulos como cristianos no tienen la menor idea de qué tan serio es el pecado para Dios. No tienen la idea. Tienen los pecados tan distinguidos, los buenos, los medios y los peores, y definitivamente estos son del infierno. Pero es según la perspectiva de ellos, no la perspectiva de Dios.
Dios nos declara a todos pecadores, destituidos de la gloria de Dios, muertos en nuestros delitos, perdidos en nuestras inmundicias. Y dice que el alma que pecare verdaderamente morirá. Nos estamos tragando la mentira que se promueve por todos medios como sobre la identidad del pecado. Es un discurso discurso de 2004 en el Seminario Teológico Bautista de Nueva Orleans. David Dacker, presidente de la Union University en Jackson, Tennessee, dijo: incluso aquellos que conservan alguna idea vaga de la dicha celestial más allá de esta vida son lentos en reconocer la realidad del juicio final y condenación. Hermanos, mucha gente van a estar en shock cuando Dios les diga: apartados de mí. En una revista cristiana, hablando del día del juicio final, dicen: los hombres y mujeres modernos viven con la mentalidad de que no hay cielo ni infierno y por lo tanto no hay culpa. No sé si notaron la distinción que hace Pedro en el verso 10 y el verso 12. En el verso 10 se refiere al día del Señor. En el verso 12 se refiere al día de Dios. Son dos distintos eventos, hermanos, no los confunda. Pedro está hablando del rapto de la iglesia cuando Cristo viene en las nubes. Después habla del juicio final cuando los cielos y la tierra serán consumidos en fuego y el advenimiento de cielo y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Considerando el juicio final y su severidad, tenemos que considerar dos cosas, hermanos. Primero, el juicio no es malo, es justo. Segundo, el juicio no es duro, es merecido. En el verso 6 dice: por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Si me acompaña Génesis capítulo 6, verso 9 al 13. Génesis capítulo 6, verso 9 al 13. Y está hablando de las generaciones en los tiempos de Noé. Y quiero enfatizar la seriedad del juicio final. Empezando con el verso 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, y subraya la palabra justo. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Dios. Eso es lo que distinguió a Noé de sus generaciones. Justo, perfecto en sus generaciones y caminó con Dios. Marquen eso bien, porque eso es necesario para nosotros en estos días. Continuamos con el verso 10. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia, que estamos viendo. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Su camino, no el camino de Dios. Digo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y solo sobrevivió Noé, su esposa, sus 3 hijos y esposas. Todo el mundo murió con el diluvio. Hermanos, no confundan la tardanza con la mentira de que no viene juicio, ni que el juicio que viene no será tan severo. Si lo fue en aquel entonces, lo va a ser peor hoy. Solo 8 adultos sobrevivieron, hermanos, y fue porque fueron considerados justos por Dios, no por sí mismos. Se aproxima el juicio, hermanos, y más que nunca debemos dejarnos guiar por las Escrituras. Mire, estas 4 parejas que fueron salvas por el arca, no fueron salvas porque fueron buenos, fueron salvas porque creyeron en Dios y obedecieron a Dios. ¿Está creyendo en Dios y está obedeciéndole en estos días? ¿Usted que conoce de la palabra?
El mundo que no cree en Dios o ignora a Dios o no cree en salvación en Cristo no puede reportar noticias verdaderas, hermanos. No puede ignorar a Dios y reportar noticias significantes para la iglesia. Nos dice, regresando a 2 de Pedro, capítulo 3, el verso 1, dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. En otras palabras, Pedro está queriendo enfatizar, hermano, la necesidad de que no nos dejamos corrompir por lo que oímos del mundo, que la cultura no determina la vida que vivimos. Eso dice en el verso 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón. Eso nos dice mucho. Dios no viene anunciando con el fin de que todo el mundo lo sepa. Ya el mundo debe de saberlo. Nos conta a nosotros de predicar la palabra antes de que venga Cristo, ya que llegará el día que no podremos trabajar, pero mientras podremos, hay que hacerlo. Somos luz, somos sal. Debemos de predicar el mensaje, la gente lo necesita, pero predicar la palabra sin adulteración. So, no piensen que porque Jesús no ha venido y tiene miles de años de estar siendo predicado, dice el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen. So, va a haber aquellos que son burladores, va a haber aquellos que simplemente no creen, va a haber aquellos que creen que Dios es tan bueno que solo los peores de peores van a ir al infierno, los demás todos van a ir al cielo. No importa que negaron a Jesucristo, el Hijo que Dios dio, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ignoran las Escrituras, pero hay de aquellos que no la ignoramos y nos creemos lo que nos dicen. Vendrá como ladrón en la noche. No retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, o este es otro grupo, sino que es paciente para con nosotros. Ahora, si nos está advirtiendo que Dios no ha retardado su promesa, que sigue vigente, quiere decir que un día cualquiera, en un abrir y cerrar de ojos, puede acontecer. Mientras hay que asegurarnos de andar bien delante de Él, de ser obediente, de creer en Él, vivir por fe y de hacer buenas obras, hermanos, porque el juicio sí se nos acerca. Con tanto desastre natural, con tanta confusión mundial, con el empuje de un gobierno mundial, hermanos, y con eso de que no aceptemos la señal del 666, y según varios videos ya está hecha, y la persona que fue uno de los coinventores está bien arrepentido cuando leyó las Escrituras en Apocalipsis y está leyendo lo que acaba de ser, pero no es propiedad de él solo la inventó, la construyó para otra compañía. Ya está todo. Y si ya está la señal de la 666, la marca de la bestia, estamos más cerca. Hay que predicar con mayor pasión, esfuerzo, porque hay muchos que están confundidos con lo que oyen. Oiga, hay películas que se muere una gente que no eran cristianos y de repente la gente están hablando de que se fue al cielo porque fue buena gente. Ser bueno, hermanos, no es ser salvo. ¿Me escucha bien? Ser bueno no es ser hijo de Dios. Hay que creer en Jesús, hay que confesarlo como Señor. Hay que creer en lo que Él hizo por nosotros, que fue necesario. Porque la dádiva de Dios es
vida eterna, pero en Cristo Jesús, hermano. Que Dios me los bendiga. Les espero el domingo siguiente con otro sermón. Gracias por sintonizarnos.